Tan linda. La doctora Ana Moon era médica cardióloga, presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología electa. O sea, no solamente es hermosa, porque es hermosa, sino además es una de las mujeres más inteligentes que conozco y hoy nos acompaña precisamente para hablar de la mortalidad materna, que decía Aleja, y yo no conocía estas cifras, pero es que ella está más cercana con sus amigas que están en esa época, Sí. y que ha sufrido mucho y se ha incrementado las cifras de mortalidad materna. Sí, Aleja y Olguita, eso es verdad. Realmente la mortalidad de las mujeres ha ido incrementando y en la Sociedad Interamericana de Cardiología estamos dedicados a cuidar a la mujer en todas las etapas de la vida. Estamos haciendo una campaña que se llama Corazón de Mamá. ¿Qué ha ocurrido? Una vez ya las mujeres no tienen tantos sangrados, infecciones, las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la principal causa de muerte y complicaciones de las madres. ¿Y por qué hay tanta enfermedad cardiovascular? Eso es muy importante, esa pregunta que haces, Olguita. ¿Qué está ocurriendo? Las mujeres cada vez por el trabajo, por la profesión, nos estamos embarazando más tarde. Tenemos muchos factores de riesgo. Cada vez hay más obesidad, sedentarismo, el sobrepeso, más personas jóvenes hipertensas, con azúcar alto, por ejemplo, mujeres que fuman, mucho estrés. Entonces llegan con todos estos factores de riesgo al embarazo. Y durante el embarazo se manifiestan las complicaciones. Incluso América es el continente del mundo que más tiene hipertensión arterial durante el embarazo. A mí me parece muy loco este dato porque pues uno pensaría que esas cosas ya no pasan, ¿cierto? Con los avances de la medicina, con los avances de la ciencia, de la tecnología, pues digamos que muchas personas pensarán que es de pronto menos factible que una mujer tenga un embarazo riesgoso, pero es cierto que ahora estamos más expuestos a otras cosas que nos alteran la salud, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, tanta azúcar, estábamos hablando esta semana también, sal en exceso, exacto, y un montón de disruptores que sí o sí afectan la salud y no solamente la de la mamá, sino ciertamente también la del bebé. Pero ¿cuáles son esos problemas más comunes, además de los cardiovasculares, que las mamás sufren durante el embarazo, que tal vez antes no tenían, pero el embarazo se los ha despertado? Sí, Aleja, y mira que lo dijiste al principio, con el desarrollo de la medicina, paradójicamente, como tenemos más enfermedad cardiovascular durante el embarazo. Recuerden que hay mujeres que pueden nacer con enfermedad congénita, y con los avances de la tecnología y la ciencia se pueden operar. Entonces, ya esas mujeres que antes no llegaban a la vida adulta, ya estamos con una cantidad de mujeres que han sido intervenidas en la infancia, que les han realizado cirugía cardíaca o les han puesto una válvula cardíaca, y nos encontramos los cardiólogos que la paciente se encuentra embarazada. Entonces, es muy importante, antes de embarazarse, conocer cuál es el riesgo, cómo debe ser el embarazo, dónde se debe cuidar. Durante el embarazo, qué medicamentos va a tomar, que sean seguros, cada cuánto va a ser el seguimiento y luego del embarazo, cómo va a ser el cuidado de las mujeres. Y es tan importante porque miren que las estadísticas, nosotros estamos muy pendientes del parto, pero las mujeres se mueren más, es en el posparto, las complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que sepamos esto para que les demos una adecuada instrucción y cuidado a las maternas. A mí me parece interesante ahondar un poco en el tema de la edad de la maternidad, porque creo que ahí hay una clave importante con el tema de la presencia de las enfermedades cardíacas. Y es que sí, las mujeres están estudiando más, priorizan su carrera, hay veces su vida, y están empezando a tener hijos de unas edades más avanzadas. ¿Desde qué edad se puede considerar que tienen riesgo y hasta qué edad debería una mujer pensar en quedar en embarazo? Pero en estos días vimos, por ejemplo, como una Mónica Bellucci, la actriz italiana, a los 56 años tuvo bebé, o Cameron Díaz también a los 50 años. Esos son segundos bebés. ¿Es lo mismo el riesgo del primero que del segundo bebé? Claro que sí, tenemos que buscar que la mujer esté en su tiempo óptimo de fertilidad. Pacientes muy jóvenes, muy adolescentes, también tienen riesgo de complicaciones, o pacientes muy mayores después de los 30, 35 años, tienen mayor riesgo todavía tengo tiempo. de tener, por ejemplo, hipertensión, diabetes, y otra cosa que son la terapia asistida. Muchas veces los tratamientos para dificultades en la fertilidad tienen mayor riesgo pues para las pacientes desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces es importante que los partos y los embarazos sean planeados. Porque la mayoría, o sea, más de la mitad de los bebés y los embarazos
son no planeados. Entonces la mujer no ha consultado tempranamente, no conoce cuál es su riesgo. Entonces de ahí es muy importante planificar nosotras adecuadamente mi estudio, mi trabajo, estar en una época para embarazarme con una adecuada fertilidad donde disminuya el riesgo de enfermedades asociadas y de enfermedades congénitas o alteraciones que puedan ocurrir en el bebé porque estemos en un extremo de la vida, o muy jóvenes o muy mayores. Doc, con esto que estás diciendo, entonces, si hay un embarazo planeado, ¿cuáles son esos primeros exámenes o esos primeros hábitos que las mujeres deben adquirir o debemos adquirir para poder buscar esa sanidad, pues, o esa salud durante todo el embarazo? Exacto. Entonces, lo principal siempre, la mujer en todas nuestras etapas de la vida, es tener hábitos de vida saludables. Es decir, llegar a un embarazo con un adecuado peso, con una presión arterial controlada, con una adecuada alimentación, dieta, con las vacunas que sean necesarias, consultar previamente a nuestro médico, sea el médico general, al ginecobstetra, qué vacunas se requieren, qué medicamentos se deben tomar o qué vitaminas antes de estar embarazadas y después realizar adecuadamente los seguimientos. Durante el embarazo, fundamental, aumentar el peso en una forma adecuada. Realizar actividad física si no tenemos contraindicación. Ya se sabe que las mujeres que caminan o hacen ejercicio durante el embarazo les va mejor en el parto, posparto, se recuperan más rápido, entonces es muy importante tener eso en mente. Voy a hacer una pregunta desde el completo desconocimiento y la ignorancia y tiene que ver con la vacuna del COVID y lo que se está presentando ahora con el riesgo cardíaco. ¿Podría tener alguna relación de pronto el tema de las vacunas con las mujeres que están quedando embarazadas y que están teniendo estos problemas? Sí, no, realmente no tiene como relaciones la vacuna de COVID, quienes las hubiera recibido, ¿no es cierto?, con la presencia de estas enfermedades cardiovasculares. Es más toda la carga de factores de riesgo que tenemos. Por eso sigue siendo la principal causa de muerte en Colombia y en el mundo la enfermedad cardiovascular. Ajá. Y en la medida que las mujeres avanzamos en la edad y quedamos embarazadas, pues tienen todos esos factores de riesgo, pero no por la vacuna de COVID ni nada de esto. En el tema de la hipertensión sí que sí hay un riesgo obviamente mucho más latente y lo que pasa con la hipertensión, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, es que uno jamás cree que este paciente va a tener una hipertensión, ¿o no? Exacto, entonces los pacientes jóvenes no es usual que tengan hipertensión. Siempre que tengamos una mujer joven hipertensa, tenemos que buscar qué más tiene. Si es que tiene una enfermedad del riñón que la puso hipertensa o tiene una enfermedad en la aorta que produjo hipertensión en ella. Hay que buscarla y buscar tener la paciente con la presión bien controlada. Medicamentos que se pueden dar durante el embarazo en pacientes hipertensas, pero medicamentos que no tengan efecto sobre el bebé. Utilizar métodos diagnósticos que no interfieran con el bebé. Entonces se necesita ¿qué? Un grupo multidisciplinario. Eso es lo ideal. Acudir a instituciones y personas que tengan grupos multidisciplinarios que estén compuestos por el médico ginecobstetra, anestesiólogo, internista, cardiólogo, y en la medida que pueda estar complicada la mamá, cuidado intensivo, cuidados fetales, neonatales. Yo acá tengo una pregunta que me quedó sonando en el tintero y es, la mayoría de casos se presentan en el postmaternos, cuando ya terminan y sale y tienen el bebé. Me imagino que debe ser también porque los controles se dejan de intensificar, ¿o qué es lo que pasa? Sí, Olguita, en eso tenemos que trabajar mucho, educando a las mujeres cuáles son los signos de alarma. O sea, una vez la mujer tiene su bebé y se va para la casa, que la mujer sepa que entre el cuarto y el séptimo día la presión arterial puede subir muchísimo y muchas crisis hipertensivas se presentan en ese momento. Entonces, si la paciente tiene riesgo o fue hipertensa en el embarazo, que tenga controles tempranamente, que vigile su sangrado, que si tiene síntomas como visión borrosa o que sienta piticos en los oídos o viendo cocuyos, eso le debe hacer pensar que puede tener la presión arterial alta, dolor en la región de epigastrio, o sea, aquí en el cuadrante derecho, o sea, esos síntomas, la paciente debe saberlos para que consulte tempranamente. A ver si entiendo una cosa, y es posible que hayan casos, o la mayoría de estos casos es posible que de pronto la paciente durante toda su vida ha sido muy sana y en el embarazo por cualquier cosa desarrolló una de estas enfermedades de riesgo. Sí. O sea, eso puede pasar. Claro que sí. Que Entonces, nunca haya tenido hipertensión, nada. exacto, entonces la paciente, y eso es lo que nosotros vemos, usualmente la paciente no era hipertensa, se embaraza y puede estar hipertensa en el embarazo o incluso después de tener el bebé
puede aparecer la paciente hipertensa. Y hay otras cosas incluso falla cardíaca. Mujeres previamente sanas y hacen falla cardíaca, que el corazón se crece, no bombea bien la sangre, relacionada con el embarazo, infartos. Pueden ocurrir muchas patologías, por eso es importante el cuidado, el control. El embarazo es una etapa maravillosa, que con adecuado control, en la mayoría de los casos, nos va a ir muy bien. Y puede tener que ver, qué pena te interrumpo, puede tener que ver de pronto algún medicamento que se haya tomado antes, o no sé si la persona estaba con anticonceptivos o estas cosas. Un tratamiento hormonal para tener bebés o O sea, el tratamiento hormonal, y cuando son embarazos múltiples, obviamente mayor carga hormonal, hay más cambios hemodinámicos, es decir, aumenta más los cambios que uno tiene con el embarazo. Y les quiero comentar, estar embarazada es una prueba de esfuerzo para nosotras. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el volumen de la sangre. Entonces, un corazón que ya tiene una enfermedad puede tener manifestaciones. Pero realmente un solo medicamento no produce esto, sino que es ya condiciones múltiples, factores de riesgo que tenga la paciente. ¿Y qué se puede hacer entonces? ¿Cómo se puede educar o cómo se puede llegar a más mujeres para que tengan esta información? Sobre todo porque es que por lo general uno cuando está o va a tener bebé o algo, sus controles son con el ginecólogo, pare de contar. No, y hay demasiada información alrededor. El caso, pero no te mandan a un cardiólogo normalmente. No. Exacto, entonces es importante hablar con el médico. Entonces, cuando llegan donde el médico, el obstetra o el médico de familia, contarle, yo tengo este antecedente de hipertensión, yo he tenido estas enfermedades antes, esta es mi historia clínica, a mí me operaron del corazón cuando era niño. O sea, contarle eso al médico para que él te direccione si requieres o no cardiólogo. No es que todas las mujeres requieran ir donde un cardiólogo, pero sí es muy importante si tienen algún antecedente, factores de riesgo, historia de enfermedad cardiovascular o de hipertensión, consulten tempranamente y vean el concepto del médico. Puede ser que el cardiólogo les diga, estás muy bien, solamente vienes 2, 3 citas más o te hago el seguimiento posparto, ¿no es cierto? Pero si tiene una condición más grave, se pueden requerir citas mensuales, saber en qué lugar van a hacer el bebé, que sea un lugar con todas las posibilidades de cuidado intensivo, cardiología, etcétera. Y los soplos en el corazón, esos que son tan comunes, también entonces están incluidos dentro de esos antecedentes que hay que tener en cuenta. Olguita, excelente la pregunta, porque si una mujer ha tenido soplo cardíaco, hay que ver si es un soplo inocente, que son los soplos benignos, que no tienen complicaciones, o es un soplo porque realmente tenga alguna alteración. Entonces, eso lo debe decir al médico antes de quedar embarazada. Y el examen que hay que realizar es una ecocardiografía, que es un examen no invasivo y vemos cómo están las válvulas, que muchas veces ahí encontramos la causa de los soplos. ¿Y qué riesgos tiene sobre el bebé que la mamá sufra de alguno de estos problemas durante el parto? Exacto, entonces, con esa evaluación, si la paciente tiene un soplo y es benigno, no hay ningún problema. Pero si es un soplo patológico, que una válvula esté estrecha o una válvula no cierra bien, hay que ver si hay que intervenirla, o sea, operarla o hacerle algo en su corazón antes del embarazo o simplemente requiere seguimiento. Entonces es muy importante porque con un adecuado cuidado y seguimiento, usualmente los resultados son fantásticos en las mujeres. Yo quisiera adentrarme nuevamente en el tema de los síntomas porque creo que hay mucho desconocimiento frente a esto. La mayoría de gente, como en las películas, uno ve, ay, me dolió el brazo izquierdo y pum, pam, pum, caí. Pero la mayoría de gente que ha tenido infartos y que uno conoce, manifiesta es como si tuviera una gastritis muy profunda y no de pronto el tema del brazo. ¿O no, doctora? Sí, absolutamente, Olguita. Las mujeres tenemos síntomas que son menos característicos. Entonces pueden estar como una sensación de peso en el cuello, en el maxilar, puede ir al brazo, una sensación de gastritis e incluso en el embarazo puede presentarse infartos. Y es muy importante porque los infartos en el embarazo no son debido a la placa de colesterol, o sea, no es como ocurren usualmente en los hombres y en las personas mayores, que es por placas de colesterol. En el embarazo puede ser un coagulito que tapó la arteria, o algo que se llama disección, o sea que la arteriecita se parte y produce el infarto, que es decir, no llega buena sangre al resto del corazón. ¿Y se tendría que operar? En ese caso, las pacientes tendrían que estar hospitalizadas en un sitio de cardiología especializado y medicamentos no se le debe dar uno que se llama trombolisis, o sea, de
romper el coágulo, sino que deberían, si están complicadas, realizarle un cateterismo. Yo aquí estoy pensando es en el bebé. Pienso en el bebé porque si la mamá de pronto tiene alguno de estos síntomas, alguno de estos problemas que le tienen que administrar, ya tuvo el bebé y le tienen que administrar algún medicamento, pues la mamá ya no va a poder lactar, ¿o sí? Entonces es muy importante esa pregunta porque es importante saber qué medicamentos le vamos a dar a la paciente porque hay unos que no se pueden dar durante el embarazo, pero hay otros que sí. Entonces buscar qué medicamentos se pueden dar durante el embarazo, durante la lactancia. Y eso que piensas en el bebé es muy importante, porque mira, si no hay mamá, no hay bebé. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho a la mamá para tratar de tener muy bien al bebé, ¿no es cierto? Entonces es un reto hermoso porque son dos, o sea, no tenemos un paciente, No, tenemos dos vidas. Dos ¿cierto? vidas. Ajá. Y un escenario que no resulte bien es una catástrofe porque es una mamá sin bebé. O un bebé sin mamá, ¿no es cierto? Por donde lo mires es una catástrofe. ¿Cómo me puedo enterar más de esta campaña que tienen ustedes a través de la federación? Entonces, esta campaña se llama Corazón de Mamá, ¿no es cierto? Es una campaña que realiza la Sociedad Interamericana de Cardiología junto con la Asociación Americana del Corazón y la Fundación Interamericana del Corazón. Entonces, las redes sociales donde pueden mirar esto es Ciacardio, estamos en todas las redes y pueden ver algo más sobre el corazón de mamá y los cuidados durante el embarazo. Y en sus redes sociales, doctora Ana. Bueno, y también en las redes mías, Ana Múnera. Ana Múnera pueden buscar y ahí hablamos de temas del embarazo, hemos hecho entrevistas, hay documentos simples, podemos analizar todo eso. Este tema estuvo buenísimo, yo quedé como con una angustiacita, pero creo que definitivamente es información que todo el mundo tiene que tener, es una información muy valiosa y que sí o sí va a salvar muchísimo. Y es que no es a través del miedo, sino de la prevención. Y yo creo que la prevención es al final la que salva vidas. Sí. Gracias, doctora Ana. Y a ustedes, Olguita y Aleja, porque siempre las tres gracias nos han ayudado a educar a las mujeres, a empoderarlas, a conocer de su salud. Muchas Esta gracias. seguirá siendo su casa siempre, doctora. Vamos a separarnos un segundo y ya regresamos con más temas. No se vayan a mover, que este programa está buenísimo. Apenas empieza. Esas chicas.